Hola, ¿qué tal, booktubers? Bienvenidos a mi canal Lego Ergo Sum. ¿Te gustan las novelas de misterio, los enigmas? ¿Te consideras conocedor o amante de la ciencia, de los temas filosóficos, de la reflexión, del cuestionarte por todo, preguntarte por todas las cosas? Entonces, esta obra es para ti. Pues bien, el libro narra la historia de una adolescente llamada Sofía, próxima a cumplir 15 años. Ella vive en el norte de Europa, específicamente en la región de Noruega. Imaginemos de pronto el escenario. La localidad en la que habita Sofía se encuentra prácticamente colindante con una región boscosa del país. La casa de la protagonista es precisamente la última antes de que inicie el espeso bosque. En ella vive Sofía y su madre. Por su parte, el padre de Sofía es el capitán de un barco petrolero, por lo cual casi nunca está en casa, se la pasa de viaje en viaje. Así que todo comienza en un día común. Como de costumbre, Sofía al salir del colegio llega a su casa y se dirige a recoger la correspondencia que siempre llegaba a su buzón. Pero resulta que en vez del habitual montón de sobres que su madre recibía, se encuentra con que hay uno solo y que lleva su nombre. El hecho era sumamente misterioso. La carta no tenía ni remitente, ni dirección y más aún, contenía solo una breve pregunta y esta era: ¿quién eres? ¿Quién en su sano juicio enviaría una carta de ese estilo solo para preguntarte ¿quién eres? ¿Y quién en sus cabales se atrevería a responderla o a tomarle importancia? ¿Tú lo harías? Pues Sofía lo hizo. Y ella se dijo: soy un ser humano, pero ¿qué es un ser humano? Y llegó a la conclusión de que no podía dar cuenta de sí misma. Había sido arrojada a la existencia y nadie la había consultado. Ese fue el primer gran enigma. Las preguntas filosóficas que un anónimo le llevaba hasta su buzón. El segundo gran enigma fue: ¿quién rayos es el autor de esas misteriosas cartas? Y el tercer enigma aparece cuando recibe dentro de su buzón una postal con su dirección, pero dirigida a una niña llamada Hilde, la cual también está próxima a cumplir 15 años. Y la nota dice así: querida Hilde, te felicito de todo corazón en tu 15º cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Sofía, a partir de entonces, se quiebra la cabeza pensando quién es Hilde. Ok, este es el inicio de esta novela. Te recomiendo mucho su lectura, que es una introducción muy amena a la historia de la filosofía. El ejercicio de preguntas filosóficas que recibió Sofía ese primer día es el punto de arranque de un camino que le llevará a ella y a quienes se atrevan a leer por un recorrido de 3000 años a través del pensamiento de los filósofos. Al mismo tiempo, la novela va tomando cada vez un tono más dramático que va envolviendo al lector. Llega un momento en que el mundo de Sofía y el mundo de Hilde se entrelazan tanto que ya no se sabe realmente quién es quién. Y para cerrar con broche de oro, nos guarda un final del todo inesperado, fuera de cualquier previsión. Así que ya no te cuento más, para que te animes tú mismo a ser testigo y protagonista de esta historia. Así que, a internarse en la selva de la lectura.